Al radicalismo lo veo asumiendo un papel difícil. Por un lado está la responsabilidad de ser parte de una construcción política que surge como una demanda de un sector importante de la sociedad que quería que se produjera un cambio en el gobierno nacional y un cambio en el gobierno provincial. Acompañamos esa construcción política, se llegó al gobierno a decir que ese cambio se produjo, y después tenemos la situación compleja que significa ser parte de una alianza en la que evidentemente no somos los principales accionistas. El radicalismo tiene una cantidad de cuadros importantes para ocupar funciones en el Poder Ejecutivo con toda solvencia. Pero también es cierto que nosotros tampoco somos una agencia de colocaciones, somos un partido político. Lo que pretendemos más que nada es que se nos escuche al momento de tomar decisiones importantes. Había que terminar con el cepo. Era inevitable terminar con el cepo porque el cepo imponía una limitación importantísima al ingreso de insumos que son absolutamente imprescindibles para la industria. Sin embargo, se produjo un incremento importante en los precios, que generó un primer sacudón inflacionario de los primeros meses de gobierno. Y la verdad que yo creo que eso fue producto de la especulación de algunos grupos empresarios que viven especulando en la Argentina. Yo creo que ahí hubo una transferencia de recursos importante del consumidor, de la gran mayoría del pueblo argentino, a algunos grupos empresarios. No se puede prometer una fecha para resolver una cuestión tan compleja como la economía. No se puede decir en tal semestre resolvemos el problema económico. No queremos salir de este proceso simplemente como que fue un proceso político en el que se terminó con el kirchnerismo en el gobierno, pero que no sirvió más que para eso. Seguimos presionando para que las cosas se hagan bien. Nosotros transmitimos casi semanalmente nuestra preocupación por la economía y estamos preocupados. Entendemos que el gobierno tiene una actitud responsable y también vemos preocupación en el gobierno. Nadie en el gobierno nos dice, no, está todo bien, pero nosotros estamos preocupados y hacemos saber nuestra preocupación. Se planteó el tema del 2x1. Apareció este fallo de la Corte. El radicalismo, a los pocos minutos del fallo de la Corte, ya éramos varios los radicales que nos habíamos manifestado totalmente en contra del fallo. Incluso el propio ministro de Justicia, que finalmente se pronunció bien, lo hizo después que varias voces del radicalismo habíamos expresado con toda claridad nuestro contundente rechazo y que lo íbamos a traer al Congreso. Incluso creo que en Gualeguaychú, en realidad, se dio un debate a partir de que todos queríamos que se produjera un cambio en la Argentina. Había quienes evaluaban que el cambio era posible en un acuerdo con el PRO, y había quienes evaluaban que el cambio era posible a partir de un acuerdo distinto. Que en ese momento, cuando llegamos a Gualeguaychú, incluso se llegó a una posición que hasta incluía en un arreglo a Massa. Digamos, las dos posiciones fueron, por un lado, el acuerdo solamente con el PRO y por otro lado, el acuerdo con el PRO, con Massa, con el socialismo, con todos los sectores. Un gran acuerdo opositor, se decía. Por eso es que los partidos políticos hoy hacemos campañas electorales prácticamente sin propuestas. Ni siquiera hablamos del modelo social que perseguimos. Nada. Hoy los radicales no representamos para el conjunto de la sociedad una propuesta clara. Entonces, ¿quién diseña hoy el modelo social de los argentinos para dentro de 30 años? En realidad no lo diseñamos más en los partidos políticos. Lo diseñan determinados grupos de poder. Entonces, esos determinados grupos de poder se dedican a manejar los medios de difusión, manejar las encuestadoras, manejan las campañas electorales. Ponen los candidatos en las campañas electorales, justamente porque también manejan las internas de los partidos. La debilidad electoral del radicalismo es consecuencia de la debilidad política del radicalismo. Nosotros dejamos de hacer política en estos términos. No somos capaces de proponerle a la sociedad un proyecto de sociedad.
El gran error fue que se generara la detención de Milagro Sala a partir de una situación a partir de la campe que se hizo por ocupar el espacio público. En definitiva, se produjo al principio por eso. A ver, yo la verdad que hubiera preferido que esto no pasara, pero también comprendo que hay una construcción de una estructura de Milagro Sala en Jujuy que podía condicionar bastante el funcionamiento del gobierno de Jujuy. Y sobre todo que podía condicionar el desarrollo, la investigación de la justicia. Milagro Sala no va a terminar siendo una presa política. Yo creo que en el fondo va a terminar condenada por temas de corrupción.